Mis hermanos, sean ustedes bienvenidos a este su programa Mi Casita de Oración. Les damos la bienvenida en nombre de la Comisión de la Arquidiócesis, de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Mi nombre es Brenda Leiva, del ANE, Apostolado de la Nueva Evangelización. Y como siempre, los invitamos a hacer esta oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, nos ilumine para lo que vamos a recibir. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues sean bienvenidos. El título del tema que vamos a tratar este día es sobre el pecado de omisión. Y es tan importante esto, mis hermanos, que queremos iniciar con lo que la misma Iglesia, la palabra de Dios nos enseña sobre los peligros de ignorar este pecado. Y no solo eso, fíjense que en nuestro apostolado en alguna ocasión tuvimos la bendición que nos visitara un sacerdote español, precisamente el padre José Luis de la Divina Providencia. Les informamos para los que nos están viendo de diferentes lugares, países, horarios. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Pues el padre José Luis, en una formación que nos dio, que nos hizo mucho bien a todos los que tuvimos esa oportunidad de recibirla. Él nos decía que, por muy extraño que pudiera parecer, es muy fuerte lo que les voy a decir, pero pues es la verdad, ¿no? Porque la palabra de Dios lo dice. Dice el padre José Luis, por muy extraño que pudiera parecer, el pecado de omisión es el que menos se confiesa. O sea, rara vez, dice, una persona viene a confesarme un pecado de omisión. Y ese pecado es el que, si nos descuidamos, nos puede llevar a ese fuego eterno que pues obviamente no deseamos, ¿no? Y la palabra de Dios nos habla muy claramente de esto. Hay muchísimos textos bíblicos. Diríamos que a lo mejor el más completo en cuanto a información sería, otras veces les hemos dicho que los que puedan, por favor, anoten los textos bíblicos. Es importante lo siguiente, no pondríamos en duda que los que están viendo este programa pues conocen la palabra. El detenerse en esta página de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad, pues ya en sí es un acto de fe. Y conocen la palabra y, como les hemos dicho, la conocen, y lo más importante es que probablemente la practiquen. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es que podamos compartirla con los que no la conocen, con los que la ignoran, con los que no les interesa o no han recibido una formación católica cristiana, o no han recibido o no han visto testimonio entre nosotros. Pero uno de los textos bíblicos que más claramente habla de esto, se los vamos a decir para que lo anoten, es Mateo 25. Cuando nuestro Señor habla a los que sí entran en las obras de misericordia, y qué les dice a los que no están entrando en las obras de misericordia. Pero también tendríamos que reflexionar, los que no están entrando, los que sí están entrando, qué hay detrás de estas situaciones, ¿no? Si nos vamos a lo que la palabra de Dios nos dice de qué es un pecado de omisión, aparte de lo que nos dice el libro de Mateo 25, mis hermanos, vámonos al libro de Santiago 4:17. Y ahí se nos dice muy claramente, después de varias enseñanzas, dice, en resumen, el que sabe dónde está el bien y no lo hace, está en pecado.
el que sabe dónde está el bien y no lo hace, está en pecado, está en una falta muy grave, muy delicada. Leía hace poco que, y esto para reflexión, que San Juan Crisóstomo decía que si tú no has logrado encontrar al Señor en los pobres, difícilmente lo vas a encontrar en el cáliz, porque la palabra del Señor es muy clara: lo que hiciste por el más pequeño, por mí lo hiciste. Y no solo eso, sino que nos tendríamos que ir también a lo que la misma palabra nos dice, nos advierte. Precisamente ahí mismo en el libro de Santiago dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta. Y esto se une también mucho, mis hermanos, a ese momento en que, bueno, sigamos anotando en ese Evangelio de San Mateo 7, se nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto va encaminado a que puedes, el hecho de que seas una persona de mucha oración, mucha oración, inclusive mucho ir a misa, pero si tu corazón no se compadece o no tienes un corazón de misericordia, pues difícilmente vamos a lograr, ahora sí que pasar la prueba, ¿no? Y es muy enriquecedor lo que nos dice también. Seguimos con Santiago, precisamente en Santiago 2, nos dice muy claramente: habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. Los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio. Fíjense qué hermoso. Los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio. O sea que si nosotros... Pero atrás de esto de la misericordia hay algo muy, como dicen, la forma de fondo, ¿no? ¿Qué me lleva a mí a estar apartado? ¿Qué me lleva a mí a no querer involucrarme en las obras de misericordia? Pues lo hemos hablado, el mismo mundo te envuelve, tus cosas personales, por muy buenas que sean, el querer satisfacer tus propios gustos, tus propias necesidades, pero sobre todo eso tiene que ver con que se nos va endureciendo el corazón, mis hermanos. Así de sencillo. Y yo puedo ver a un pobre y, bueno, no me dice nada. ¿Sí? Inclusive hay personas que son agresivas y groseras con ellos. Pero esto que porque todo el mundo lo hace o porque todo el mundo lo deja de hacer. También en alguna enseñanza se nos comentaba que el Papa Pío X comentaba que lo que está mal, aunque lo hagan todos, y que lo que está bien, aunque nadie lo haga. Y eso tiene que ver también con que vamos soltando, vamos dejando. Es muy... el entender lo que el Señor dice tiene que ver también con mi interés en las cosas, obviamente mi falta de fe, ¿sí? Por eso comentábamos la semana pasada, creo que fue, que se nos dice en el libro de Oseas, ¿no? Cuando Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento y por falta de interés. Esto yo lo estoy agregando porque lo estoy entendiendo así: por falta de interés, por descuido, ¿sí? Por no querer creer lo que es obvio en cuestiones de fe. Y San Pablo, déjenme decirles que me llamó muchísimo la atención esto que dice San Pablo. Esto está, mis hermanos, en el libro de Corintios. Si los invito a que nos vayamos a la primera de Corintios 15:33, que
¿Cómo fue que encontré esto de 1 Corintios 15:33 y que me trajo a la memoria algo que, pues, que necesitamos saber todos, ¿sí? Y que es, como dice la misma palabra, para avergonzarnos. Les hemos comentado también que a la hora de compartir, sobre todo con la familia, con los amigos, con los alejados, recuerden que ellos pues desconocen o, como les decíamos, hay poco interés. Lo que sí les pediríamos es que en esto de compartir, pues primero nos pongamos en oración por esa persona o esas personas con las que queremos compartir estas bendiciones, ¿sí? Porque en muchos de los casos, si tienen Biblia, pues la tienen para adornar un librero, pero el ir a la palabra de Dios e interesarnos en lo que va a ser nuestra vida en Dios, no siempre pasa. Entonces, en 1 Corintios 15:33 dice la palabra de Dios, pongamos mucha atención, mis hermanos, dice, no se dejen engañar. Las malas sugerencias corrompen las buenas costumbres. Despierten de una vez y no pequen, porque varios de ustedes lucen su ignorancia de Dios, dice San Pablo, ¿no? Se los digo para su vergüenza. Y realmente es una vergüenza que seamos ignorantes en las cosas de Dios, interesados, metidos en las cosas del mundo. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión les comentábamos que también en un curso que nos daba un sacerdote decía, bueno, usaba otras palabras, ¿no? Pero lo que nos decía es que hay padres que en la vida le han mencionado a sus hijos el nombre de Jesús o los han invitado a abrir la palabra de Dios. Y bueno, pues es una realidad el entender, o dicho de otra manera, como ya lo hemos comentado también, que somos lo que entendemos. Pero lo peor de todo es que si no hay quien te explique, quien te diga, quien te comparta, pues difícilmente vas a compartir. Pero también la bendición que tenemos nosotros de parte de nuestra iglesia, y esto no lo quiero dejar pasar porque es importantísimo, es que la enseñanza que nos da nuestra iglesia, primeramente a través de la palabra de Dios, por los que desconocen completamente las obras de misericordia, y todas estas obras de misericordia, principalmente las que son bíblicas, están pues en ese Evangelio de San Mateo 25, que son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, ayudar y visitar a los que están presos, atender a los pobres, regalar a los pobres, dice, dar posada al peregrino, estas son las obras de misericordias corporales, y enterrar a los muertos. Todo esto lo habla la palabra de Dios, y la iglesia nos ha enseñado lo que son las obras de misericordia espirituales. Todo esto es importantísimo porque pues pudiéramos encontrar personas que nos digan, pues yo no tengo dinero, yo no tengo para apoyar, yo no tengo, o al contrario, yo necesito, ¿no? Pero están las obras de misericordia espirituales, que son las que la iglesia nos enseña, que entre ellas está enseñar al que no sabe. Miren qué hermoso. Por eso el hecho de que tú puedas compartir estos videos, todos los que a través de la página de la Comisión de Liturgia, todos los días están pasando en vivo, quedan grabados para que ustedes puedan entrar otra vez a la página, ponen compartir y los pueden compartir a través de WhatsApp, a través de muchas formas, ¿sí? Dice, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Es una obra de misericordia, démonos el tiempo. Corregir a quien se equivoca, consolar al triste,
perdonar las ofensas. Es una obra de misericordia que nos beneficia enormemente, perdonar las ofensas. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y esto es importantísimo. Nos lo dice también en el libro de Tesalonicenses, ¿no? Ya nos conoce muy bien. Sopórtense unos a otros y ofrézcanlo. Señor, te lo ofrezco. Y rogar a Dios por los vivos y los muertos, ¿sí? Y esto es tan importante, el que estaba recordando ante la necesidad de que la gente sepa, conozca. Me enteraba bueno, no es hace poco, eso ha de ser como unos 2 años más o menos, de una señora que me compartía que murió una persona cercana a ella, amiga de ella, sí, muy buena amiga de ella, sí. Y bueno, pues le pidieron a ella que apoyara en recoger un poco la casa que había dejado esta persona, sí. Y se encontró con que entre ella, los amigos, porque vivía un poco sola esta personita, se encontraron con que toda su ropa, la gran mayoría de su ropa, sus sacos, sus bolsas, por todos lados había dinero. O sea, esta personita dejó dinero por todos lados de su casa. Abrías un libro y encontrabas dinero, una bolsa y encontrabas dinero. Y eso es como para reflexionarlo, mis hermanos. El Señor no se queda con nada en cuanto a la enseñanza que queramos entender. Una de las más claras para nosotros también debe ser, y digamos, yo creo que de las más conocidas, es precisamente de aquella persona, también anótenlo por favor, que esto está en Lucas 12:20. La gran mayoría de nosotros ya lo conocemos, pero hay hermanos nuestros que no lo conocen. Lucas 12:20. Aquella persona que tuvo una cosecha enorme, ¿sí? Y y hablando de cosechas, hace poco me compartían de una persona joven, un hombre joven que falleció y que también estaba muy preocupado por su cosecha. Estaba a punto de levantar su cosecha y le pasó esta tragedia a esa familia de que él falleció por esto que estamos teniendo de la pandemia. Pues nadie sabe el día y la hora, mis hermanos, y pedimos a Dios por su eterno descanso y a su familia por la fortaleza. Entonces, este hombre de Lucas 12, pues había tenido una super cosecha y pues quería hacer varios graneros para guardarlos, pues no sé por cuánto tiempo. Y esto nos los pone como parábola el Señor, como enseñanza, para que nosotros entendamos lo que nos quiere decir, porque es para ti, mi hermano, es para mí, es para tu familia, es para tus amigos. Dice, pero Dios le dijo al que quería hacer más almacenes para más graneros para sus granos, su cosecha, dice, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en el orden de Dios. ¡Qué importancia, por el amor de Dios! Y me acordé también, hay un libro, yo se los súper recomiendo, aquí lo tengo varios de este sacerdote, que es el padre Salesman, Eliezer Salesman, ¿sí? Y su libro se llama, aquí está, ¿Cómo hacerse rico para el cielo dando limosnas en la tierra? Los que los puedan comprar, en las librerías católicas obviamente los van a encontrar, hasta donde sé, es un sacerdote colombiano, ¿sí? Y entonces en este libro, y tiene varios, les decía, habla de esto, cómo hacerse rico para el cielo dando limosnas en la tierra. Y entonces, en este libro narra algo que le pasa a una persona, ¿sí? Que
Es una persona que pues hacía oración, que era una persona de oración, de iglesia, pero que traía la inquietud de que si lo que ella hacía era suficiente, pues para ganarse el cielo, ¿no? Y que una noche esta mujer, todo esto pues se lo refiere el sacerdote, tiene una pesadilla de que ella muere y que llega en la presencia de San Pedro, esto es en su sueño, ¿sí? Y que entonces San Pedro le dice, pues póngale el vestido de fiesta. ¿Se acuerdan que hay un momento en la palabra de Dios que nos habla de que el vestido de fiesta, ¿sí? Que se está preparando con nuestras buenas obras? El caso es que dice más o menos así, que le están poniendo el vestido de fiesta a esta persona, todo esto es en sueños, y que de repente se da cuenta que las mangas tienen unas manchas oscuras, así muy feas, y que entonces San Pedro le dice, ¿sabes qué? Así no puedes entrar. Pero ella le dice, ¿y por qué tengo estas manchas oscuras en mi traje de fiesta para entrar al cielo? ¿Y qué le responde en el sueño San Pedro? ¿Sí? El roto de la manga derecha significa que usted, es el sueño de ella, pero es para ti, mi hermano, es para mí y para todos los que a las que les vas a compartir o les vas a compartir esto. El roto de la manga derecha significa que usted no ha repartido limosnas que verdaderamente cuesten, sino que regala lo que no le cuesta casi nada. Y la mancha en la manga izquierda significa que en su casa hay cosas que podría haberse dado a los pobres. No las ha dado y las guarda inútilmente. Cosas que no está usando y que serían de mucho beneficio para los pobres. Pues esta historia que nos cuenta el padre Saleman termina diciendo que la señora dice, después de que despierta, dice, se la pasó recogiendo y sacando en su closet, en sus cajones, en todo eso que tenemos y que guardamos y que le pudiera servir a otras personas. Más en el caso, les compartimos en el caso nuestro como apostolado, que tenemos la bendición de tener comedores. Ahora sí que voy a echar mi comercial, se lo diría a los hermanos que viven en la Ciudad de México, que si tienes estas cosas, nosotros en nuestros comedores, aquí en la Ciudad de México, una vez al mes, ponemos un bazar donde se venden estas cosas a gente pobre, también necesitada, con precios en la gran mayoría de los casos simbólicos, pero se logran las dos cosas, que ellos lo tengan a precios simbólicos prácticamente, y que lo que se recaude sea para los comedores. Entonces, esto que habla el padre Saleman es importantísimo, y también dentro de lo que es esto de las pesadillas, en este mismo libro va narrando que a San Juan Bosco, recordar que San Juan Bosco y sus famosos sueños que él tenía, él va narrando que en uno de los sueños San Juan Bosco se le manifiesta a la Santísima Virgen María y le reclama que ha dejado de pedir para los pobres en sus misas, en sus homilías, y que pues que ya no lo hacía. Y entonces San Juan Bosco manifiesta pues que le han criticado mucho eso, de que él pide mucho para los pobres. Y la Santísima Virgen pues se lo reclama, obviamente durante el sueño, ¿no? Le reclama, se lo voy a leer tal y como viene en este libro hermoso. Dice, el santo quedó muy impresionado por este sueño. Es que muchas personas lo criticaban porque él dizque pedía demasiado para los pobres y lo acusaban de esto. Entonces la Virgen María vino a llamarle la atención y le dijo que lo dijera claramente, que la gente
que el deber de la gente es dar limosnas y que eso es muy importante para Dios, ¿sí? Y sobre todo si recordábamos, tomamos en cuenta en el libro de Sirácides, es Sirácides 3:30, se nos dice en el libro de Sirácides 3:30 que la limosna borra infinidad de pecados. La limosna borra infinidad de pecados. Voy a buscarlo aquí porque sí lo tenía, porque es impactante esto del libro de Sirácides. Se lo voy a leer tal y como lo dice. Anótenlo por favor, es Sirácides 3:30. Dice, el agua apaga la ardiente llama, la limosna perdona los pecados. Y luego en el 4, Sirácides 4, dice, hijo, no niegues al pobre su alimento, ni dejes esperando al que te mira suplicante. Pero hay otra parte que yo me quedé boca abierta porque se los confieso, pues nunca me había encontrado con este texto bíblico que me impresionó muchísimo por su contenido, por el fondo. Porque cuántas veces nos encontramos con un pobre en la calle, en el metro, en el camión, en cualquier lugar, ¿sí? Y pues o andamos muy deprisa, o queremos nada más dar moneditas, y si no traigo moneditas no doy nada. El caso es que, y se los digo a mis hermanos porque desgraciadamente, si bien ya lo confesé, pues yo lo viví. Yo recuerdo que en una época de mi vida pasaba mucho por un lugar donde había un hombre en silla de ruedas y el hombre, pues yo lo veía así como muy normalito. Según yo, no estaba necesitado, según yo. Y si lo veía, me molestaba verlo. Con el tiempo, por eso la importancia de conocer la palabra, por eso la importancia de involucrarte a una comunidad donde irás conociendo la verdad, donde te puedas meter a esos cursos bíblicos, donde des servicio dentro de la comunidad. Y no es que si tienes tiempo, ¿sí? El mejor tiempo que tú puedes dedicarle al Señor va a ser ese tesoro de gracias que tú vas a recibir cuando sea necesario, ¿sí? Déjenme decirles que gracias a Dios ahora, pues cada vez que paso por ahí, ya no paso tan seguido, pero cada vez que paso, pues lo ando buscando. ¿Dónde está el Señor de la silla de ruedas, no? Porque la bendición de poder, el que sea tu corazón de carne, es poder ver al Señor a través de cada necesitado, ¿sí? Dice esto que tengamos en cuenta. Por eso cuando te encuentres con un pobre, mi hermano, aguas. Dice, no rechaces al hombre afligido que te suplica, ni vuelvas la cara al necesitado. No des motivo a nadie para que te maldiga, pues si te maldice en la amargura de su alma, su Creador lo escuchará. Cuando no solo no damos, a veces también las personas se pueden mostrar despectivas o como decía un padre, ¿no? También lo que no dices lo actúas o con actitudes déspotas, ¿sí? Para nuestros hermanos necesitados. Y más adelante en el 21 dice una bendición enorme, por eso es que cómo nos quiere bendecir el Señor y no nos dejamos, mis hermanos, no somos resistentes a eso y por eso es importantísimo. Claro, la palabra de Dios nos dice que demos de acuerdo a nuestras necesidades. Creería yo que lo más, para que pudiera ser entendido más esta invitación del Señor, es que pues los que tenemos la bendición de ser padres, ¿qué quisiéramos? Que nos halaguen mucho, que nos reciban con mucho cariño, que nos inviten a comer, o que ayuden a un hijo nuestro necesitado. Pues así es como lo ve el Señor. Por eso lo que hiciste por el más pequeño, por mí lo hiciste. Y en el 21 nos manda una bendición a través de los pobres, que los que ya tenemos esa
valga la redundancia, bendición de estar en un comedor para pobres, lo recibimos. Dice, la oración del pobre, anótalo mi hermano, Sirácides 21, 5. La oración del pobre golpea los oídos del Señor y su sentencia no demorará. O sea, un pobre que te bendice, dice, esa bendición golpea los oídos de Dios, ¿sí? Y la vas a recibir de una manera que no, como dice por ahí, no te la acabas, ¿no? En esto de lo que nos enseña la palabra de Dios y que tiene que ver también con las obras de misericordia, se nos dice que también practiquemos la hospitalidad, que no seamos personas que estamos rechazando. Y esto es importante porque, bueno, toda la palabra de Dios es importante. No nos cansaríamos de estar diciendo tantos textos bíblicos que hablan sobre la bendición de las obras de misericordia, el que podamos compartir, como dice la misma palabra, que hay más alegría en el dar que en recibir, ¿sí? Y esto es importante porque en el libro de Hebreos, si nos vamos al libro de Hebreos, y nos estamos yendo a muchos textos bíblicos, porque es la manera como Dios nos habla, mis hermanos, ¿sí? En el libro de Hebreos 13 dice sobre esto de la hospitalidad y de la importancia de recibir en nuestra casa o darle un espacio a la persona que lo necesite. Dice, que se mantenga entre ustedes el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad. Ustedes saben que al hacerlo, algunos sin saberlo dieron alojamiento a ángeles. Nos está diciendo San Pedro. Algunos sin saberlo dieron alojamiento a ángeles. Y sobre todo, de manera muy especial, nos habla la palabra de Dios que las obras de misericordia son las que nos abren las puertas del cielo, son las que perdonan nuestros pecados, que la misericordia que tengamos para eso, el Señor nos los va a tomar en cuenta. Hay unas palabras también que dice San Francisco de Asís, dice, recuerda que cuando abandones este mundo, no podrás, que cuando abandones esta tierra, no podrás llevarte contigo nada de lo que tengas, solo lo que has dado. Qué hermoso. Y yo creo que dentro de la vida de nuestros santos, pues uno de los principales que practicó esa pobreza fue San Francisco de Asís, ¿no? Dentro de lo que la Comisión de Liturgia también nos está pidiendo que compartamos con todos ustedes, es sobre la unción de los enfermos. Y si Dios lo permite y nos da vida, en la semana entrante vamos a tratar el tema de el sentido salvífico del sufrimiento. ¿Qué sentido salvífico tiene el sufrimiento? Y esto es importante porque la situación que nos está tocando vivir, las personas que todos los días están muriendo, el dolor de tantas familias, de que no se pueden despedir de ellos, que mueren en alguna soledad, y que podamos recurrir a lo que la palabra de Dios nos dice sobre lo que es el sufrimiento. Recordar, esto es muy importante porque nada de lo que haya sufrido un ser humano es comparable a lo que el Señor, aún hoy, 2000 años después, sigue sufriendo. Mientras existe el pecado, el Señor sigue en sufrimiento. Y como dice su palabra, y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces, ¿cuántas veces familiares, amigos,
derrochan en fiestas, en viajes, y no estoy hablando de que sea malo, pero pues si nos vamos a esto que nos dice la palabra de Dios, precisamente en el Evangelio de San Lucas, el Señor nos pone un ejemplo de cuando nos dice en el Evangelio de San Lucas, cuando des un banquete, ¿sí? Dice, no invites a tus amigos, a tu familia, porque ellos a tu vez te van a invitar, anótalo para que lo puedas leer completo, es Evangelio de San Lucas 14:12, dice. Es una sugerencia del Señor. O sea, es una sugerencia para ti, es una sugerencia para mí, es una sugerencia para las personas con quienes vas a compartir este texto bíblico o este video. Y esta sugerencia, bendito sea Dios, la hemos podido practicar en nuestros comedores. Entonces la sugerencia que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, cuando es un banquete, no invites a tu familia, a tus amigos, porque ellos a su vez te van a invitar y ya estás pagado. Y entonces, nosotros reflexionando sobre esto, también nos damos cuenta que es tan cierto que si de repente alguien se entera que a esa amiga que invitaste a tu fiesta, a tu cumpleaños, a tu banquete, amiga o amigo, hizo su fiesta y no te invitó, tu reacción es, nunca más la vuelvo a invitar. Si yo la invité y ella hizo su fiesta y no me invitó, nunca más la vuelvo a invitar. Entonces estás así, claro, lo estás haciendo sí, quieres a tus amigos, quieres a tu familia, los quieres tener a todos juntos, pero guardamos esos resentimientos en el corazón de que no es tan desinteresada la invitación. Entonces el Señor sigue diciendo, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Y luego añade algo maravilloso. Y dice, qué suerte para ti que ellos no pueden recompensarte. Es tan importante, déjeme ir directamente a este texto bíblico, porque está en el Evangelio de San Lucas 14:12, ¿sí? A ver, 14, déjeme ver. Dice, al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, dice el Señor, mi hermano. Y serás feliz porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos quiénes son los que van a resucitar para el reino de Dios? Pues la palabra lo dijo, para los justos. ¿Y quién es el justo? El que comparte, ¿sí? El que entiende lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, bendito sea Dios, en nuestros comedores se hacen banquetes. Vuelvo a hacer la invitación a nuestros hermanos que quieran. Aquí arribita, en la parte de arribita, está mi correo, si a alguien le interesa. Bueno, obviamente ahorita no lo podemos hacer, ya cuando podamos abrir, primero Dios, los comedores como debe de ser. Tenemos 12 comedores en la Ciudad de México y se reciben a los invitados del Señor. Y es una bendición para nosotros. Entonces, lo hemos estado haciendo. Personas, gracias a Dios, que lo han entendido también, que... por ejemplo, hay abuelitas que, bueno, se van a enojar si digo abuelitas, pero bueno, gracias a Dios ahorita en esta época que vivimos hay abuelitas muy jóvenes que deciden festejar a sus nietas con los pobres. O sea, lo que pensaban gastar en un festejo para las abuelas, lo festejan con los pobres. Hay personas que deciden hacer eco a lo que el Señor está pidiendo, ¿sí? A esa recomendación del Señor, y festejan sus cumpleaños con ellos, ¿sí? Es una bendición, en serio, no podemos, hay necesidad que la gente sepa esto, ¿sí? Lo que es la bendición de compartir con el necesitado
conforme a lo que el Señor dice y pide. Y bueno, lo que les decía es que primero Dios, la próxima semana será tratar este tema del sentido salvífico del sufrimiento, que de eso pues el Señor tiene una enseñanza enorme, empezando con él mismo, ¿no? Pero que si vamos a sufrir por las causas que sea, que tenga ese sentido salvífico. Y bueno, voy a terminar en este tiempo que nos resta hablando de esta unción de los enfermos. Y más o menos la información que les tenemos es la siguiente. Bueno, sabemos que la unción de los enfermos se pide, se acostumbra principalmente para personas que están muy graves y que lo que deseamos es que se vayan con la bendición de Dios, con el auxilio de nuestra iglesia y la bendición de Dios a través de nuestros sacerdotes. Entonces, ¿qué significa la unción de los enfermos? Se les aplica a los enfermos un aceite especial que es bendecido por un obispo para que sea purificada esa alma. El sacerdote está intercediendo por esa alma que está grave y hay casos en que no se puede, pues no pueden ni abrir los ojos o están en estado de coma. Pero esa bendición de la unción de los enfermos es de lo más importante. Dice, el aceite que se aplica debe estar bendecido por el obispo o un sacerdote autorizado por la sede apostólica. Consiste en la oración que hace el sacerdote por el enfermo mientras le aplica la unción. Los efectos de la unción es de sanar el alma y en ocasiones es sanado el cuerpo. En el concilio de Trenton, este concilio enumera los siguientes efectos que se logran con esta unción de los enfermos, dice, a través del sacerdote. Conferir la gracia, perdonar los pecados, quitar las reliquias del pecado, aliviar y confortar al enfermo, y en las debidas circunstancias restaurar la salud del cuerpo. Solamente lo pueden recibir los fieles, obviamente los fieles que están pues en una enfermedad grave. Sí. Y yo recordaba con esto que precisamente viendo y leyendo la vida de Bernardita de Lourdes, ella tuvo como 2 etapas de gravedad y en las 2 etapas le dieron la unción de los enfermos, ¿no? Y por eso es importante ir a la vida de nuestros santos, mis hermanos, porque como decía en algún momento también, todo lo que podemos aprender a través de ellos. También recuerdo en un encuentro que tuvimos en un congreso de la Arquidiócesis de México, que son cada año estos encuentros, pues donde vamos todos los movimientos que estamos adheridos a la Arquidiócesis de México. Y a mí me impactó mucho porque un sacerdote, lo recuerdo, era guatemalteco, que dio una de las charlas, ¿sí? Él hizo esta pregunta, nos decía a los que estábamos ahí, los diferentes movimientos, que si quienes teníamos comedores. Y bueno, pues nosotros en el ANE levantamos la mano y dice él a nosotros y a otras personas por ahí, dice, les quiero dar un consejo y que no contradice lo que la palabra de Dios dice de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, en eso de compartir con los pobres, de ayudarlos y hacerlo en silencio, no andar presumiendo, ¿sí? Que esa es otra de las cosas que debemos de guardar, ¿no? Que lo que demos, no andemos diciendo es que di tanto, etcétera, etcétera, porque pues perdemos la bendición, ¿sí? Si ganamos el reconocimiento de los hermanos, perdemos la bendición, ¿sí?
Pero este sacerdote nos explicaba, dice, les voy a decir por qué es necesario que ustedes cacareen como la gallina, dice lo que hacen. Porque es muy importante que sus hermanos católicos también se involucren en hacer lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Es muy importante, vuelvo a decir, que sus hermanos católicos se involucren en lo que ustedes están haciendo. Y entonces en esa explicación viene lo que hemos hablado también, de que pues puede ser persona de mucha oración, ¿sí? Muy bonita, pero lo que es el pecado de omisión tiene que ver con que no solo que seas bonita como persona o con los que es tu familia o con los que te rodean, ¿sí? Sino que seamos bonitos con los hijos del Señor que están necesitados, ¿sí? Y lo empezamos a hacer así y bueno, pues déjenme decirles que cuando la gente pasa y ve los comedores, porque ya son visibles en la gran mayoría de los casos, pues se detienen, preguntan, nos llevan apoyo, nos llevan esto, nos llevan aquello, luego se acercan y dicen que quieren apoyarnos, ayudarnos como voluntariado. Y déjenme decirles también las experiencias que nos hemos encontrado de todo tipo, ¿sí? Desde que va uno con una persona que piensa que es muy espiritual y le dice a esa hermanita, no nos apoyes por favor porque necesitamos manos aquí en el comedor. Y nos hemos encontrado con hermanitas que nos dicen cosas como, pues no puedo porque fíjate que estoy tomando un curso de Biblia. ¿Cómo? No, ese día yo estoy tomando un curso de Biblia, ¿sí? Y nos hemos quedado boca abiertos porque el curso y las obras de misericordia tienen que ir de la mano, mis hermanos, ¿sí? ¿Sí? No meterte en un curso de Biblia de no sé cuántos años y ese tiempo no va a hacer obras de misericordia, no es por ahí. O sea, la palabra de Dios es para que hagamos lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Nadie sabe el día de mañana qué nos pueda pasar, ¿no? Entonces, pero también se ha dado el caso de personas que se han acercado a apoyarnos en las obras de misericordia, esas son las bellas experiencias también, y que no eran personas de oración, no eran personas de misa, no se interesaban por los demás y al ir a estar en contacto con esos hermanitos, los consentidos del Señor, ahorita ya están dentro de la comunidad, ahorita la gran mayoría de ellas van a misa, se involucran en conocer la palabra de Dios, en meterse a cursos, en acompañarnos en muchísimas cosas de las que hacemos dentro del apostolado. Entonces, ¿cómo les pudiera decir? No dudes en que puedas compartir estos textos bíblicos, ya sea a través de este video, ya sea a través de que te tomes el tiempo y les hables y les digas, oye, te quiero compartir este texto bíblico. Hazlo, mi hermana. Lleva bendición, ¿sí? Porque esa es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, espiritual. Y hasta donde te sea posible, no dejes de reconocer al Señor en el pobre, ¿sí? Como nos dice San Juan Crisóstomo. Qué difícil es que lo encuentres en el cáliz si no lo sabes reconocer en el pobre. Nos veríamos primero Dios la próxima semana, despuesito empieza un programa de jóvenes, La Cuerda Floja, a las 9 de la noche, el Santo Rosario. Todos los días tenemos en la mañana, a las 9 de la mañana los laudes y a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Señora, cúbreme con tu manto, ya es que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar en el que te encuentres o cuando veas este video. Y como siempre, mis hermanos, que mi cuerpo descanse, Señor, y mi espíritu te alabe
toda la noche. Bendiciones. No podemos apagar.